Bienvenido de nuevo a tu programa Conozcamos el Islam aquí por Tiva TV, la alternativa. Conozcamos el Islam es tu verdadera alternativa para aprender y conocer del Islam y los musulmanes. Estamos hablando de un tema cariñoso que toca el corazón, la excelencia del buen trato para con los padres, así enfatizado muchísimo en muchísimos versículos en el Sagrado Corán y la tradición del profeta Muhammad. Hoy te voy a llevar en este segmento para examinar algunas de las historias de personas que Dios ha bendecido de comprender y entender la virtud y la importancia de la excelencia del buen trato para con los padres. Y vamos a hablar de compañeros del profeta Muhammad. Decían los compañeros del profeta Muhammad: cuando me siento a comer con mi mamá, las dejo entender que estoy comiendo, pero en realidad no estoy comiendo. Y le preguntaron: ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué te sientes a comer con tu mamá y no comes? Y él contestó: porque tengo la preocupación que mi mamá le agrade algo en el plato y yo lo vaya a llevar. No quiero llevar a algo que ella desea. Yo pretendo que estoy comiendo hasta que ella termine, luego como yo. Otro compañero del profeta caminaba despacio con su papá, que era anciano. Cuando le preguntaron: ¿por qué no te animas caminando? Él dijo: yo no quiero que mi papá se sienta mal. Y además, no quiero estar al frente de mi papá. Yo quiero estar siempre detrás de él, porque cuando yo era niño, él siempre estaba detrás de mí apoyándome. Otro compañero del profeta Muhammad decía: cuando mi papá está en el primer piso de la casa, yo no subo encima del techo. Para efecto de nosotros, no se supone que uno suba al segundo piso para honrar a su papá. Él decía: cuando mi papá está en la casa, yo no subía al techo para que mi papá no esté debajo de mí. Claro, no quiere decir que nosotros tenemos que seguir esto literalmente, pero por lo menos guardar el mandamiento y el espíritu de esas historias. Hay una tradición de un compañero del profeta Muhammad. De hecho, era el primo del profeta Muhammad. Y el profeta Muhammad suplicó a Dios para que le enseñara a su primito, llamado Abdullah, la interpretación del Corán y el entendimiento del Islam. Abdullah ibn Abbas aprendió directamente del profeta Muhammad y los grandes discípulos del profeta, porque él era niño, él era jovencito durante la vida del profeta Muhammad. Un día, un hombre entró donde él y le preguntó: oh sabio del Islam, oh primo del profeta, tengo una pregunta. Yo amaba tanto a una mujer y quería casarme con ella, pero ella me rechazó. Lo hice muchas veces, pero seguía rechazándome. Entonces llegó el día que ella quería casarse. Cuando un hombre le pidió la mano, ella lo aceptó. Entonces me dieron los celos y la maté. Y maté al hombre. Yo quiero saber si Dios me perdonaría mis pecados, este pecado enorme que yo he cometido. El primo del profeta, Abdullah, hijo de Abbas, le preguntó al hombre: ¿tú tienes madre? El hombre dijo: no, se había muerto. Le dijo: ¿tienes tía, hermana de tu mamá? El hombre dijo: sí. Entonces el compañero y el discípulo del profeta, Abdullah ibn Abbas, dijo: pues trata con excelencia a tu tía. Y el hombre salió. El estudiante del primo del profeta le preguntó: ¿por qué le preguntaste en este caso si él tenía mamá? Y Abdullah ibn Abbas contestó:
porque yo no conozco ninguna obra buena en el universo que sea más grande y más importante y traiga más bendición que ser bueno y excelente con la mamá y con los padres. Así mismo es. En el Islam, la obra más grande es ser bueno para con los padres, tratarlos muy bien. Y así hay muchas narraciones sobre este tema. Pero te quiero recitar una historia contemporánea, una historia que también demuestra que nosotros en nuestra época podemos hacer lo mismo, podemos ser excelentes para con nuestros padres. Este caso es una pelea, sí, así como lo has escuchado, una pelea entre dos hermanos que tuvieron que acudir a la corte. Dos hermanos se llevaron uno al otro a la corte. Y tú te estás preguntando, seguramente, ¿cuál es la razón? La razón es la custodia de la madre de ellos. Pero ellos no estaban peleando quién quería echar la custodia al otro, sino todo lo contrario. Ellos se llevaron uno al otro a la corte porque cada uno de ellos quería tener a su mamá con él. Uno de ellos era el hermano mayor, que era anciano, necesitaba a alguien que le cuidara. Y él gozaba, dice, yo gozo bañar a mi mamá, yo gozo servir a mi mamá, llevarle la comida, darle su medicina, siendo él un anciano que necesita ayuda. Y el otro hermano era más jovencito, pero vivía lejos de ese hermano. Y ese hermano anciano no quería mover de su casa. Entonces el hermano joven quería llevar a la mamá para que se quedara con él, puesto que su otro hermano era anciano. Entonces el hermano anciano no quiso. Se llevó a su hermano para la corte porque quería mantener a su mamá con él, para seguir cuidándola, para recibir esa bendición de Dios, para tratarla como Allah en el Corán ordenó, para mantener esa puerta de bendición abierta todo el tiempo. Finalmente el juez determinó que la mamá se iba con el joven, porque él tenía más capacidad para cuidarla. Cuando el juez emitió su determinación, ese hermano anciano se sentó llorando y llorando y llorando en la corte. Así es la excelencia y debe ser la excelencia del buen trato para con los padres. Nosotros tenemos que acordar que a veces los padres, cuando lleguen a una edad avanzada, lleguen a la vejez, ellos empiezan a tener ciertos pensamientos debido a la falta de la memoria. Ellos tienen su modo de pensar, pueden estar en desacuerdo con nosotros. Ellos pueden a veces pedirnos cosas que nosotros no podemos cumplir. Pero tenemos que acordar, como dice el Sagrado Corán, cuando uno de ellos o ambos lleguen a la edad de vejez para contigo, entonces no los rechaces y háblales con palabras de honor. Palabras de honor, dice Allah continuando, de la humildad, de la misericordia. Y di, Señor mío, ten bendición y misericordia con ellos, tal como la tenían conmigo cuando era pequeño. Hay una historia que un papá anciano se sentó al lado de su hijo y le quiso enseñar una lección, de que posiblemente llegará el día que ese padre empieza a actuar de una manera rara o diferente, o se olvidan las cosas, etcétera, etcétera. En el jardín, sobre un árbol, había un pájaro. Entonces el padre le preguntó a su hijo, que estaba leyendo el periódico: hijito mío,
¿qué es esa cosa? Y el hijo contestó, papá, es un pájaro. 10 segundos luego el papá preguntó, hijito, ¿qué es esa cosa? Y el hijo le miró a su papá, papi, es un pájaro. Un minuto después vino la pregunta por la tercera vez, hijito mío, ¿qué es esa cosa? Y el joven dijo, furioso, papi, te dije que era un pájaro, es un pájaro, ¿tú no ves? Entonces su papá le dijo, shh, cálmate, vuelvo pronto. Y el papá fue para su habitación, buscó unas notas de su diario, unas notas que él había tomado y escrito cuando su hijo tenía 3 años. Y le dio las notas a su hijo y le dijo, lee esta página. ¿Qué decían las notas? Hoy mi hijo pequeño, mayor, el que estaba sentado al lado de su papá en aquel entonces, cumplió 3 años. Y él y yo estábamos en el jardín y él me preguntó más de 150 veces qué era tal cosa. Y yo le contestaba, ese es un pájaro. Le contestaba la pregunta las 150 veces con amor y abrazo y con cariño. Así, la próxima que tu papá te pregunte sobre la misma cosa 50,000 veces, contéstale con amor y misericordia. Me toca despedirme. Hay que ser sumamente excelente en el trato y el buen trato con los padres, porque es una bendición en esta vida y la última. Queden en paz. Assalamu alaikum.